Permítanme un segundito. Listo, muchachos, ya estamos grabando. Entonces, para todos, tengan ustedes muy buenas noches nuevamente. Desde el Centro de Logística y Promoción Ecoturística de la Regional Magdalena, le damos la bienvenida a esta sesión sincrónica, a la ficha de caracterización número 2721866 de el técnico en operaciones comerciales en retail. Me presento nuevamente, mi nombre es Juan Alberto Llano Salazar, soy el instructor líder de ficha y en el día de hoy pues tenemos una agenda de trabajo para darle finalización a esas actividades correspondientes a la fase de inducción. ¿Qué vamos a hablar hoy, muchachos? Vamos a hablar acerca de la evidencia número 4, en donde nosotros tenemos que desarrollar un cuadro sinóptico y tenemos que a su vez presentar un taller como una especie de resumen de todo lo que hemos hecho hasta el momento, o sea, de todo lo que ustedes han visto a través de este mes de trabajo que hemos desarrollado las actividades de formación de la fase de inducción. El saludo de bienvenida ya lo estamos haciendo. Vamos a socializar nuevamente el cronograma correspondiente a esas actividades que vamos a realizar y seguido a ello pues hablaremos un poquito de la temática, exploraremos la plataforma de territorio en donde vamos a observar dónde se encuentran el material de apoyo, el material de formación para poder responder y digamos que hacer el cuadro sinóptico como tal. Y finalmente pues los compromisos que tenemos hasta el momento. ¿Me confirman si están viendo en pantalla la presentación? ¿Son tan amables? Sí, 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 señor. profe. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias, muy amable. Lo primero que debemos entender es lo siguiente. La actividad número 4 o la evidencia número 4 nos habla de las alternativas de etapa productiva. Este es un tema que ustedes en anteriores sesiones nos habían preguntado o habían hecho de pronto la referencia acerca de lo que es la práctica, la etapa productiva, todo ese tema. Y aquí en este episodio de la fase de inducción es donde vamos a, de una u otra forma, explicar cada uno de los componentes que hacen parte de la alternativa de etapa productiva. Vamos a hablar de contratos de aprendizaje, vamos a hablar del tema de pasantías, del tema de monitorías, del tema de prácticas o proyectos formativos, del tema de patrocinio. Entonces, sí quiero que tengamos un poco en cuenta o un poco, digamos, prestemos un poco de atención, porque aunque es un tema que siempre se toca al final de la formación, cuando iniciamos la etapa productiva, es un tema que durante su desarrollo siempre viene presentando como dudas, ¿sí? Acerca de cada uno de los componentes. Entonces, para eso, muchachos, primero quiero socializarles, de acuerdo al cronograma de actividades, cuáles son las evidencias que vamos a presentar en esta semana. Semana que corresponde del 24 de abril hasta el 28 de abril. Me confirman si están viendo la imagen en donde dice actividad de aprendizaje número 4, alternativa de etapa productiva. Sí, Sí, profe. sí. Perfecto, Sí, muchas señor. gracias. Listo, como les había dicho, tenemos una evidencia en donde nosotros vamos a presentar un cuadro sinóptico a través de una herramienta digital como Canva, una herramienta digital como Geniali, una herramienta digital como Visme, y en el caso pues más sencillo pues lo haríamos a través de PowerPoint o de Microsoft Word, sí, que son herramientas ofimáticas. Pero la idea es que, compañeros, ustedes busquen la manera de familiarizarse con las herramientas digitales, con esas plataformas que nos permiten hacer este tipo de actividades. Seguido el cuadro sinóptico, vamos a presentar un taller en donde vamos a hacer un breve resumen de todo lo que nosotros hemos visto, teniendo en cuenta la evidencia 1 que nos habla de la infografía del SENA, o sea, de todo el componente que cubre a la institución, el SENA, sus símbolos, sus etapas de formación, sus modalidades, todo eso. Lo mismo con el tema de la formación profesional integral, cómo se evalúa, ¿sí? Entonces, pues hay
un título para ese taller que más adelante lo vamos a socializar. Tiempo de ejecución o de desarrollo de esta actividad lo estamos viendo desde el 24 de abril hasta el 28 de este mismo mes de abril. Por ende, esta evidencia toca entregarla a más tardar el viernes a las 11:30 de la noche. ¿Por qué el viernes a las 11:30 de la noche? Porque resulta y pasa que yo tengo que evaluar resultados de aprendizaje día 29 y día 30 de abril. ¿Para qué? Para poder calificar en plataforma de Sena Sofía Plus a aquellos aprendices que aprobaron con satisfacción su fase de inducción. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No, no, señor. No, señor. Perfecto. Vamos con Profe, el paso 1. Dígame, Angélica. pues si no se pasa la fase de introducción, ¿qué pasa? ¿Cómo dices? Si no se pasa la fase de inducción, ¿qué sucede? Listo. Ya ahorita, de acuerdo al material, te voy a dar respuesta acerca de lo que pasa con aquellas personas que no cumplen con los compromisos. Entonces, ya ahorita, cuando llegue el espacio, te digo, Angélica, esto pasa cuando no, digamos que no cumplimos con el 100% de las actividades. Entonces, el primer paso y el más importante es que ustedes ingresen a la plataforma de territorio. Una vez ustedes ingresen a la plataforma de territorio, seguir la ruta de aprendizaje. ¿Cuál es la ruta de aprendizaje? Contenido del curso, buscamos la parte de inducción, buscamos la parte donde dice actividades de aprendizaje o guía y buscamos el componente formativo que se llama formación titulada virtual. Cuando usted lo encuentre, usted le da clic ahí y le va a aparecer esta imagen que dice componente formativo, inducción, formación titulada virtual. Una vez usted lo haya identificado, lo encuentre, usted le va a dar clic sobre la barra salmón que dice clic aquí para acceder al recurso educativo. Cuando usted le da clic ahí, él automáticamente le va a abrir todo el material de formación que hace parte de esta actividad de aprendizaje. Entonces, yo le doy clic ahí a donde dice material, acceder al material educativo o al material de formación y me va a abrir esta página. Esta página nos dice que tiene un contenido que nos habla de los procesos de evaluación del SENA, que nos habla del plan de mejoramiento, que ahí es donde voy a explicarte, Angélica, que nos habla de los trámites y gestiones administrativas, el proceso de deserción, el tema de la alternativa de selección de la etapa productiva y el seguimiento que se le hace al desarrollo de esa etapa productiva. Es un material bastante complejo, no es extenso, no es fatigante, no es enredado. Es más, ahorita nosotros lo vamos a ingresar, vamos a hacer el respectivo proceso directamente desde plataforma para que ustedes lo vean. Y seguido a eso, pues ustedes estudian el material y hacemos el paso número 3. ¿Cuál es el paso número 3? El paso número 3 es que ustedes comiencen a realizar las respectivas evidencias. Entonces, vamos a entrar directamente a la plataforma de territorio para orientarlos paso a paso, explicarles paso a paso lo que acabamos de socializar. ¿Están conmigo? ¿Me siguen en la idea? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Sí, señor. Listo, muchas gracias a todos. Entramos a la plataforma institucional, ¿no? Entramos aquí a territorio. ¿Y dónde es que, a ver, yo quiero escuchar a alguien de ustedes que me diga, ¿dónde es que tengo yo que entrar para poder acceder al recurso educativo? ¿Dónde es que es? Edición de contenidos, evidencias. Es que no me Tenía acuerdo ahora mismo. Contenido del curso. ¿Cómo dices? Es Contenido. contenido del curso. Vamos a darle aquí clic en contenido del curso y él automáticamente me va a abrir una interfaz o una página. En esa página yo identifico que tengo aquí a la izquierda
3 carpetas o 2 subcarpetas en donde me llama una inducción y una proyecto. Nosotros en este momento nos encontramos en qué fase? Inducción. En la fase de inducción. Muy bien, por ende yo le doy ahí clic en la carpeta de la fase de inducción. Yo le doy clic en la carpeta de la fase de inducción y tengo que buscar la carpeta de actividades de reflexión inicial, la carpeta de actividades de guía de aprendizaje o la carpeta de material de apoyo al instructor. ¿Cuál de las 3 tengo que abrir? Actividades de aprendizaje, guía. Actividades de aprendizaje guía. Muy bien. Muy bien, muchachos. Los felicito. Vamos muy bien. Ya yo estoy acá y resulta y pasa que me dice el mensaje que yo o la imagen que yo mostré anteriormente, me decía que yo tengo que buscar un componente formativo. ¿Cuál es el componente formativo que yo tengo que buscar? Formación virtual en el SENA, formación titulada virtual o contextualización SENA. Formación titulada. Formación titulada virtual. Listo, muy bien. Componente. Ahí vamos bien, muchachos. Eso me gusta porque tienen la chispa y están conectados. Esta es la pantalla que le salió ahorita. Le doy clic a donde me dice acceder al recurso educativo y él me va a abrir esta pantalla. En esta pantalla me dice formación titulada virtual, comprende las actividades de formación, de entrenamiento y evaluación, etcétera, etcétera. Y me dice ver más o desarrollo del contenido. Yo le doy aquí en ver más. Y comenzamos con la introducción, ¿cierto? Ustedes analizan la introducción, la leen y ya cuando hagan eso, le dan aquí en continuar. Y vamos a hablar del proceso evaluativo. Les hago una pregunta. ¿Cómo consideran o cómo creen ustedes que se hace el proceso de evaluación aquí en nuestra entidad? Adelante, no se preocupen. Aquí estamos todos para aprender, así que yo los quiero escuchar. ¿Cómo consideran ustedes que se hace el proceso de evaluación? Tengo a Darwin y tengo a Paula Camila. Tengo a Camilo. Bueno, Paula, cuéntanos. ¿Cómo crees que se hace el proceso de evaluación aquí en el SENA? No sé, supongo que por porcentajes, como se maneja usualmente en todo lugar. Entonces deduzco que, no sé, la etapa de inducción debe valer un porcentaje, la de procesos otro, y así sucesivamente. Pues usualmente se maneja 30-30-40, ¿no? Pues no sé, supongo Bueno, listo, de muy pronto bien. pues. Válido. Tranquila, no te preocupes, es válido. Dilma, perdón, Camilo. Los que vayan participando pueden ir bajando la manito para no generar la confusión. Camilo Roa, cuéntame. Pues digamos, como el proceso de evaluación que utiliza el SENA es por medio de las mismas evidencias y las actividades que uno desarrolla en la plataforma de territorio. Y pues generalmente está el tema de calificación que es A si aprobó o D si no aprobó. Y finalmente pues también lo que hace el proceso de evaluación es la etapa, digamos, formativa o la etapa práctica como tal. Bien, Camilo, muy bien. Dilma. Buenas noches. Bueno, pues yo considero Buenas noches, que Dilma. por medio de competencias, o sea, siempre lo ideal es que como que desarrollemos esa competencia, no que decir una nos arrastre la otra, sino todas las competencias es necesario el logro del objetivo y si no, es decir, si yo me quedo no sé, en recibo, en la forma de llegar a un producto, es decir, yo no pasé esa competencia o no la hice o ni la estudié y después tengo que ver cómo, por ejemplo, evitar que se me dañe, no sé, que eran carnes frías refrigerados.
y yo me salté el paso de Ujú. que tengo que tener refrigerados en un sitio donde no se me vayan a dañar para evitar el desperdicio. Es decir, yo me salté de pronto esa parte, pues voy y hago las cosas mal y pues ahí es donde no cumplí con el objetivo de esa competencia. Entonces, pues supongo que todas las competencias las debemos de pasar. Listo, muy bien, Dilma. Muchas gracias. Mira, te comento algo. No estás, bueno, ninguno de ustedes está perdido. Todos tienen mucha coherencia del proceso de evaluación. Aclarando primero lo siguiente. Resulta que pasa que ustedes como aprendices, ustedes lo primero que se les evalúa es el proceso de admisión al programa de formación. Ustedes se inscriben, hay una serie de evaluaciones que ustedes hacen programadas y después de eso hay como una entrevista. Ese viene siendo la primera evaluación que ustedes tienen. La segunda evaluación es el proceso o la etapa de inducción, que es esta que ustedes están desarrollando en este momento. Y la tercera viene siendo la etapa lectiva, que es donde ustedes reciben toda la orientación técnica, toda la orientación teórica acerca de las competencias, como tú lo dijiste, y acerca de todas las actividades de aprendizaje. Y finalmente hay una actividad o una etapa productiva en donde a ustedes se les evalúa el desarrollo laboral que ustedes tuvieron dentro de las entidades comerciales, de las entidades donde ustedes desarrollaron su práctica. Entonces, para eso, el SENA tiene, digamos que unos procesos en donde habla e intervienen tres elementos principales, tres elementos fundamentales. Lo primero, unos criterios de evaluación, ¿sí? Ustedes han escuchado el término, es que esa persona no tiene criterio para decir eso. O sea, los criterios de evaluación vienen siendo como unos objetivos o logros que se plantean a través del desarrollo del proceso. Entonces, yo puedo colocar una actividad de aprendizaje, una evidencia, pero esa evidencia tiene que cumplir con unas condiciones, vienen siendo los criterios. Ahora, existen unas técnicas que yo como instructor yo puedo implementar para evaluar, ¿sí? Hablemos de técnicas como cuáles, como una técnica de observación, en donde ustedes más adelante se van a dar cuenta cuando les toque presentar una evidencia a través de un video, en donde ustedes hagan la actividad, en donde ustedes vean cómo se hace o demuestren cómo se hace el proceso. Entonces ahí se viene presentando el tema de la observación. Yo observo a través de su evidencia cómo usted hace paso a paso. Hay otras evidencias que se llaman talleres teóricos, que ustedes en esta evidencia, en esta semana van a presentar uno que viene siendo el resumen, un taller. Y las pruebas prácticas. Sí, las pruebas prácticas es, digamos, que venga, vamos a construir una zona de bodegaje o una zona de almacenamiento. Entonces ustedes allá con material reciclable, con icopor, con cartón paja, con el material que usted considere, va a ser la maqueta de la zona de recibo. Esa viene siendo una prueba práctica. Entonces, tenemos el criterio de evaluación, tenemos las técnicas de evaluaciones, pero hay unos instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación son muy diferentes a las técnicas, porque el instrumento viene siendo la herramienta con la que yo evalúo. Yo puedo evaluar a través de un taller, puedo evaluar a través de un video, puedo evaluar a través de un crucigrama, puedo evaluar a través de un cuadro sinóptico. O sea, viene siendo como la técnica o el instrumento que yo vengo a implementar para que ustedes presenten sus actividades. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Entendido? Sí, Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, señor. así como lo dijo Dilma ahorita, gracias, así como lo dijo Dilma ahorita, el proceso de aprendizaje del SENA parte de una competencia que ustedes deben desarrollar dependiendo la necesidad que tenga la empresa. ¿A qué voy? Todas las formaciones parten de una necesidad que la mesa de trabajo o la mesa del sector
productivo plasma al SENA. Es decir, el sector comercial necesita muchas personas que tengan conocimiento en operaciones comerciales en retail. Por ende, esas personas deben cumplir con las siguientes condiciones o los criterios de evaluación. Y ahí vienen las competencias que ustedes tienen que desarrollar. Atención al cliente, surtir mercancía, razonamiento matemático, manejo de herramientas ofimáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Esas competencias, para que usted las pueda probar a través de unos resultados de aprendizaje, usted debe presentar unas actividades y por ende unas evidencias. Entonces fíjense que una va de la mano de la otra. Ustedes, para poder cumplir con la competencia, deben cumplir primero con los resultados de aprendizaje. Cuando ya ustedes cumplen con los resultados de aprendizaje, la competencia tiene una valoración que para el SENA viene siendo o un A de aprobado o un D de no aprobado. Entonces, hay dos opciones. Hay dos opciones. Una opción que a usted en Sofía Plus le aparece como por evaluar, o sea, en ese momento la competencia no se ha evaluado. Y hay otra opción que le aparece como aprobado. ¿Sí? La opción de no aprobado, eso es cuando ya se llega a esas instancias en donde lastimosamente el aprendiz, después de cualquier cantidad de oportunidades, no la aprobó. O sea, con eso les estoy queriendo decir que el no aprobado, digamos que no es considerado como una nota dentro del SENA. Usted tiene que aprobar o aprobar la formación, la competencia. ¿Sí? Así se le den cualquier cantidad de oportunidades para presentar las evidencias. ¿Hasta ahí me hago entender? Sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Hay unas evidencias, ya hablamos de las competencias, de los resultados, y ahora, pues, ¿cómo son las evidencias? Las evidencias vienen siendo una evidencia de conocimiento, en donde yo fácilmente, a través de una socialización, yo les puedo decir a ustedes, compañeros, ustedes tienen que leer el material de formación y venir preparados para la próxima clase para hacer una especie de debate. Y yo ahí pongo, dentro de la virtualidad, yo ahí identifico que el aprendiz tiene conocimiento de la actividad que estamos realizando, ¿cierto? Ahora bien, hay otra evidencia que se llama evidencia de proceso, que viene siendo como un paso a paso de cómo usted desarrolla la actividad. Eso es un proceso. Y finalmente, hay una evidencia de producto en donde usted, como aprendiz, entrega un resultado de acuerdo a la guía de aprendizaje que usted está trabajando con su equipo de trabajo o de manera individual. Entonces, eso es lo que hace parte del proceso evaluativo. ¿Tienen alguna duda con ese tema del proceso evaluativo? No, al contrario, la estamos aclarando. No, señor. Bueno, entonces voy con el tema para darle respuesta a Angélica acerca de aquellas personas que no cumplen con una fase o con una competencia o con una actividad. Resulta y pasa que hay algo que se llama plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento viene siendo como que la recuperación de la recuperación de la recuperación, ¿cierto? Hay dos planes de mejoramiento, un plan de mejoramiento académico y un plan de mejoramiento disciplinario, ¿cierto? El plan de mejoramiento académico viene siendo como que primero tiene que concertarse entre el instructor y los aprendices que tuvieron la falencia y el vocero representante de la ficha. Por eso es que el vocero hace un papel importante dentro de la formación. El instructor de pronto dice, bueno, muchachos, ustedes no cumplieron con las actividades de aprendizaje, no cumplieron con las evidencias. Yo les voy a dar un plazo de tanto tiempo para que ustedes presenten las evidencias. Ya ahí queda concertado, o sea, queda
digamos que ese compromiso de que ustedes tienen que presentar las evidencias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el aprendiz no cumple con este plan de mejoramiento? El aprendiz, después de no cumplir con el compromiso, se crea otra sesión o una reunión en donde se exponga los aprendices que cumplieron y los aprendices que no cumplieron para poder remitirlos a la coordinación de formación y a la coordinación académica. Y hacer eso se le llama hacer un comité para de una u otra forma, digamos que cancelarle la matrícula al aprendiz. Entonces, digamos que ustedes están estudiando en una entidad donde no solamente el hecho de ser gratis, no es que todo sea gratis. O sea, aquí así como ustedes ingresaron, hay cualquier cantidad de personas que están esperando de pronto una oportunidad. Digamos que quedaron dentro de los 10, dentro de los 20 siguientes y están esperando la oportunidad a que uno de ustedes salga para ser llamado y se le hace su proceso nuevamente de evaluación de fase de inducción, de evaluación de todo. ¿Sí? Entonces, la idea, muchachos, es que nunca lleguemos a estas instancias de activar un plan de mejoramiento ni académico ni disciplinario. Ahora bien, el plan de mejoramiento disciplinario es muy parecido al plan de mejoramiento académico, solamente que aquí se evalúa o se pone en contexto los temas que hacen parte de la convivencia y de la disciplina. Es decir, aquí tengo un aprendiz que le falta el respeto a los compañeros en clase, tengo un aprendiz que de pronto a la hora de subir las evidencias le falta el respeto al instructor. Ya eso es un caso de manera disciplinaria pues, y también se le hace un plan de mejoramiento. Entonces, Angélica, ¿tienes alguna duda con respecto al tema de los planes de mejoramiento o de por qué o qué hacen cuando no se entregan las actividades a tiempo? No, no, señor, gracias. No, no, Listo. señor, Igual, gracias. Muy profe, bien. si a alguno le falta subir todavía hay Dígame. plazo. Si a alguno le falta, si a Sí, alguno le sí, sí. falta subir, todavía tenemos plazo. O sea, pues bueno, si alguien falta, todavía puede hacerlo y subirlo antes del 28, creo. Desde la primera. Es correcto. Ujú. Es correcto, es correcto. Ustedes la tienen clara, ustedes saben que cada guía de aprendizaje o cada competencia tiene una fecha de inicio y una fecha final. Dentro de ese lapso de tiempo, el aprendiz tiene la oportunidad de colocarse al día. Ahora bien, lo más recomendable es que el aprendiz, dentro de los tiempos estipulados de cronograma, cumpla, para que no se vea de pronto atareado de trabajo o con bastante acumulación de evidencias por presentar. Vamos a Sí, hablar entonces del... para que no se Sí, sienta como agobiado, porque pues parece poquito, o sea, si uno lo hace como en el tiempo estipulado, es normal, sí, o sea, no es, pero ya después de dejar una semana, 2 semanas, 3 semanas, ya usted siente como el peso académico y adicional que casi la mayoría de nosotros, me imagino, trabajamos. Entonces, sí, lo ideal es ir claro, cumpliendo totalmente, tiempos para totalmente, no sentir ese peso académico. totalmente. Entonces, miren, vamos a hablar, o no voy a hablar, esto se lo voy a dejar a ustedes para que lo investiguen, y es el tema de los trámites de gestión administrativa. ¿De qué hablan los trámites de gestión administrativa? Del tema de traslado de sede, del tema de aplazamiento de la formación, del tema del reingreso a la formación, del tema del retiro voluntario, que es en el caso, digamos, que ya el aprendiz no quiere estar en la formación por uno u otro motivo y él en vez de ausentarse de la formación, solicita este tema del retiro voluntario. ¿Qué pasa con las anteriores? Les explico así de manera muy breve. El traslado, el aprendiz tiene que estar al día y lo más importante, para él solicitar un traslado tiene que haber la formación para donde él va, ¿cierto? Porque no todos los centros de formación a nivel nacional
cumplen con las mismas condiciones o desarrollan las mismas actividades. El tema del aplazamiento del aprendiz tiene que estar al día de todo y él puede aplazar o solicitar aplazamiento con un tiempo máximo de 6 meses, ¿cierto? Ya después de esos 6 meses se hace un estudio para que el aprendiz vuelva o reingrese teniendo en cuenta el desarrollo de la formación hasta ese momento. Y el más importante, el retiro voluntario. ¿Qué pasa con el retiro voluntario? Usted solicita el retiro voluntario y usted solamente recibe una penalización de 2 meses, en donde no puedes inscribirte a un programa de formación ni de manera complementaria, ni de manera titulada presencial, ni de manera virtual. Después de esos 2 meses, tú te puedes inscribir a otro programa de formación. Profe, que no me siento a gusto en este programa y me voy a retirar. Haga el retiro voluntario. Si usted no lo hace, usted está incurriendo en algo que se llama deserción. Y por el tema de deserción, ya usted sí tiene una penalización hasta de 2 años, en donde no puedes inscribirte a ningún programa de formación del SEN. Entonces ahí de pronto por omitir algo, te terminas haciendo un daño bastante fuerte. Y obviamente ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros tenemos un manual del aprendiz o un reglamento del aprendiz en donde la coordinación de formación es muy estricta en el cumplimiento de ellos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda con respecto a eso? No, no, señor. No, profe. No, señor. Bueno, muy bien. Vamos a prestarle atención a este punto, a las alternativas de la selección de la etapa productiva. Como yo se los dije, contamos con varias condiciones para hacer la etapa productiva, o condiciones no, varias modalidades más bien para hacer su etapa productiva. Dentro de las más conocidas tenemos el contrato de aprendizaje. El contrato de aprendizaje no es más que un contrato entre las partes interesadas, es decir, entre el empleador y el aprendiz, por 6 meses, en donde usted va a realizar todas las funciones que correspondan a su formación dentro de la empresa. Profe, pero si yo estoy estudiando operaciones comerciales en retail, yo puedo trabajar en un restaurante, yo puedo trabajar en una droguería, yo puedo trabajar en un almacén de ropa, yo puedo trabajar en una ferretería, siempre y cuando usted cumpla con funciones que tengan que ver con las competencias que usted haya visto, es decir, que usted surta un almacén, que usted haga procesos de recepción y despacho de mercancía, que usted haga procesos de reubicación de productos, usted lo puede hacer, no hay ningún problema, porque a ti no te están limitando a que tiene que ser en algo en específico. Te están diciendo, después que usted cumpla con las funciones que usted estudió, usted lo puede hacer. Es muy diferente que si usted estudia salud o algo relacionado a la salud y usted vaya a trabajar en una ferretería, pues a menos de que vayas a ser el enfermero o que vayas a prestar los primeros auxilios, no hay ningún problema. Del resto, tiene que ser de acuerdo a la formación. Algo importante es que dentro del contrato de aprendizaje, el salario que el aprendiz recibe corresponde al 75% del sueldo, lo que implica que pues obviamente no van a recibir la totalidad del salario mínimo legal vigente, sino un porcentaje de ese salario dentro del contrato de aprendizaje. Ahora bien, profe, yo me encuentro laborando actualmente, yo trabajo en una empresa, yo tengo tantos años trabajando en una empresa, ¿cómo hago yo para presentar mis prácticas? ¿Me toca renunciar y buscar un contrato de aprendizaje? No, señor. Existe una modalidad que se llama vinculación laboral y es en donde ya existe una figura contractual, es decir, ya usted está trabajando en la empresa y usted lo único que solicita es una certificación que usted cumplió dentro de la empresa un tiempo de 6 meses desarrollando actividades correspondientes a la etapa productiva. Obviamente tiene que certificar cuáles fueron esas actividades, ¿cierto? Y su contrato sigue común y corriente. Se le paga lo pactado con el empleador, es decir, el 100%, el 120%, el 150%,
etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Hasta ahí hay alguna diferencia o alguna pregunta con esas dos modalidades, contrato de aprendizaje y vinculación laboral? Tengo Profe, una o sea que pregunta. Dígame, Darwin. Bueno, profe, no tenía nada de conocimiento sobre eso, pero sí es como interesante porque yo trabajo en seguridad. Y en seguridad, pues Ajá. prácticamente tenemos un cuadro. Yo ahorita soy coordinador de puesto, pero como tal, como la empresa es grande, ella tiene sus funciones como el almacén, tiene lo que es el área de gestión humana, recursos humanos, las incorporaciones, la programación como tal. Entonces yo creo que eso sí como que entraría en concepto por ahí. Pero más que todo yo creía que sería en el almacén, Sí, que es que se recibe la mercancía y se le sí, entrega la dotación a los compañeros. exacto, exacto, muy bien. Paula, buenas noches. Profe, otra pregunta. Si uno ya tuvo un contrato de aprendizaje, ¿uno puede tener otro? Es que pues yo no sé dónde lo escuché que solo se podía. Muy buena pregunta, Paula. Excelente pregunta. Resulta y pasa de que en el SENA usted solo y únicamente puede firmar un contrato de aprendizaje en el tiempo en que usted haya estado estudiando. Es decir, ya yo hice un técnico y ya yo me gradué, hice mi contrato de aprendizaje, ahora estoy estudiando este otro técnico, ya no puedes hacer un contrato de aprendizaje. Ya tienes que buscar una modalidad diferente, ¿cierto? Ya tienes que buscar una modalidad diferente. Entonces, muy buena pregunta, Paula, muy buena, gracias. Camilo, buenas noches. Buenas noches, profe. Pregunta puntual, de acuerdo al tema de vinculación laboral, simplemente se pide el certificado directamente a la empresa, pero pues lo que entiendo es que no va a afectar absolutamente nada la vinculación laboral que se tenga. Y por el otro lado, quisiera hacer la otra pregunta, es en la etapa productiva, hay que, digamos, si uno ya está vinculado desde hace varios tiempo con la empresa, es necesario, digamos, darle espera los 6 meses para ese tipo de certificación. No, señor. Precisamente si usted está trabajando con la empresa, usted le puede solicitar en el momento en que usted inicia, según el cronograma, su etapa productiva y se le es asignado el instructor de la etapa de seguimiento, usted puede solicitar a la empresa el certificado o la constancia laboral. ¿Sí? Ya usted, una vez tenga la constancia, el instructor de etapa de seguimiento le dirá a usted cuáles son los documentos que usted debe diligenciar después, es decir, unas bitácoras y un formato de seguimiento a la etapa productiva. ¿Sí? Entonces, en su momento o más adelante yo les explico ese tema de las bitácoras y todo eso. Neris, cuéntame. Buenas noches, profe, compañeros. O sea, así como decía el compañero, pues yo también me encuentro laborando en una empresa y pues en el momento que toque, en la cuestión de vinculación laboral, sería más que todo como homologar como esa práctica, ¿verdad? Usted lo ha hecho. Usted lo ha Bien. hecho. Sí, es una Bueno, manera de, digamos, de decirlo así, de homologar. Bueno, vamos a entonces, seguir con las alternativas. Hay otra alternativa que es muy, ya te doy la palabra, Paula, para no, digamos, enfrascarnos en la misma. Hay una alternativa que se llama participación en proyectos. Esta participación, esta participación en proyectos, esta participación en proyecto tiene mucho que ver con la elaboración y con el apoyo de procesos a los entes o digamos, a las ramas del SENA en donde usted presenta a través de un proyecto productivo o un proyecto formativo o un proyecto de emprendimiento su desarrollo de etapa productiva. Neris, Neris, ¿me puedes colaborar con el micrófono, por favor? sí, Gracias. profe, gracias. Gracias. Grace, cuéntame, ¿tienes una pregunta?
Ok. Hay otra alternativa que se llama apoyo a las entidades estatales. Miren, tanto la participación en proyectos productivos como el apoyo a entidades estatales no tienen financiación Profe, por parte disculpe, Dígame. es que no me di cuenta que estaba hablando y el micrófono estaba en silencio. Profe, tengo una duda en cuanto a la práctica. Por ejemplo, si en la empresa que yo estoy laborando es es la parte financiera y en el momento de la práctica pues todavía estoy allí, ¿en qué me pueden ayudar a solucionar ahí el seno? O sea, usted estaba hablando ahorita que si uno estaba vinculado a una empresa, eso le valía como práctica, pero en el caso mío, que es la parte financiera, hay como... En ese caso, Grace, hay que ver qué competencias. Pero apaguen el micrófono. Gracias. En ese caso hay que ver qué competencias se relacionan con la actividad que tú estás realizando. Puede haber de pronto una competencia de atención al cliente, puede haber una competencia de contabilidad y operaciones financieras, puede haber una competencia de pronto, sí, puede haber una competencia en la cual se relacione eso. Si no, con la empresa se busca la manera de, digamos, que certificarte de una u otra forma algunas otras acciones. Pero no tiene, o sea, si la pregunta es, ¿me toca renunciar entonces a la empresa? No creo que sea necesario. Oscar. Profe, una pregunta. Señor. Digamos que yo llevo varios años en la compañía en la que estoy, pero mi contrato está como te digo, es de operador de montacargas, pero yo hago procesos logísticos. No me ascienden a otro puesto porque no tengo estudio. A mí me toca atender a los clientes, o sea, en este caso son contratistas o directos de la empresa, me toca recibir los carros y liquidarlos y también despacharlos. En este momento he hecho todo el proceso. También manejo, ahorita me están enseñando a manejar el sistema del SAP, a subir todo eso, bueno, todos los datos al sistema y también el abastecimiento del depósito. O sea, dentro de la compañía yo puedo hacer mis prácticas. Claro que sí, no hay ningún inconveniente. Porque es que realmente lo que estás haciendo son los procesos logísticos. Y pues las operaciones comerciales en retail vienen siendo como una especie de logística también. Adicional, profe, que el que sepa SAP, o sea, es una oportunidad grandísima. No todas las empresas tienen el acceso, decir, a ese programa. Claro, son unas competencias que tú estás desarrollando de manera interna. Así es. Bueno, yo les quiero comentar lo siguiente. El resto de las modalidades de contrato de aprendizaje, sí quiero que ustedes las analicen, las estudien. Modalidades como cuál, el apoyo a entidad estatal o entidad pública, el tema de la monitoría, el tema de las pasantías, esas sí ustedes la van a investigar. ¿Qué deben tener en cuenta? Para poder iniciar la etapa productiva, el aprendiz sí o sí, óiganlo bien, el aprendiz sí o sí debe haber cumplido con el 100% de los resultados de aprendizaje. Si usted debe un solo resultado de aprendizaje, usted no pasa a la etapa productiva. O sea, el instructor no le da el aval para pasar a la etapa productiva. Por ende, recalco nuevamente la importancia del cumplimiento de las evidencias en su momento y a tiempo, para que cuando la formación esté finalizando, usted no tenga ese, me perdona la palabra, ese chicharrón de que, profe, debo actividades de la guía 1 y ya vamos por la guía 20. Entonces, pues ahí es donde viene el dolorcito de cabeza para el aprendiz de no poder iniciar su etapa productiva porque tiene pendientes resultados de aprendizaje. Entonces, cuando ya usted tiene completo todos los resultados de aprendizaje, que el instructor
da el aval a través de un informe de quiénes son los aprendices que pueden iniciar su etapa productiva, si usted tiene ya vinculación laboral, usted tiene que solicitar al coordinador de formación, se le asigne el instructor de la etapa de seguimiento e iniciar su etapa productiva, ¿cierto? Notificando obviamente cuál es la alternativa que usted va a escoger. Profe, ya yo estoy vinculado laboralmente, yo voy a iniciar por vinculación laboral. Listo, se va por vinculación laboral. Profe, yo apenas voy a iniciar el proceso. ¿Qué pasó? Me estoy viendo en pantalla. Isabel, ¿puedes dejar de compartir, por favor? Permítame un segundito acá. Listo, volvimos acá. Entonces, profe, yo voy a iniciar las prácticas en una empresa como contrato de aprendizaje, normal, pero tienen que notificar al coordinador de formación o en su caso al instructor que ustedes tengan en su momento para que él notifique a la coordinación de que ya usted va a iniciar su etapa práctica, ¿cierto? Entonces, eso es un proceso, muchachos, que no viene siendo de la noche a la mañana. Ya cuando ustedes son o se les asigna el instructor de la etapa de seguimiento, viene esto, seguimiento al desarrollo de la etapa productiva. Ahí es donde yo le decía de pronto al compañero de que hay que llenar unos formularios, unos formatos, unas bitácoras, pero eso se los va a explicar cada instructor en su momento. O sea, yo les explico esto ahora y me toca volvérselos a explicar dentro de 9 meses. Entonces, pues para eso, pues se los explico en su momento, cuando lleguen ya después los 9 meses. Hasta ahí tengo una pregunta. ¿Tengo alguna pregunta? A mi parte no, profe. Profe, Bueno, una para pregunta. que... ¿En qué Dígame, consiste? dígame. Pues bueno, por curiosidad, porque la verdad no sé qué es. Que ahí decía que apoyo estatal. O sea, ¿cómo en qué consiste o qué? Apoyo estatal es cuando usted va a hacer las prácticas en una entidad del Estado, llámese hospital, alcaldía, una entidad pública, en donde ellos solamente te van a reconocer el auxilio de transporte. Ya, nada más. Pero decir a alguien que, bueno, por ejemplo, yo que tengo empleo, pero no me quiero salir de ahí, ¿puedo hacer eso o no? ¿Tú tienes empleo pero no te quieres salir de ahí? No, pero si ya tú tienes empleo, ¿para qué vas a buscar una alternatividad por otro lado? No, pero pues explorar, mirar. Pues no sé, o sea, si te da el tiempo de cumplir con los 2 trabajos al mismo tiempo, pues no hay ningún problema. Porque de igual manera la etapa productiva tú tienes que cumplir tus 8 horas de trabajo. Ah, ya, profe. ¿Ves? Entonces, si te da el tiempo, si bueno, trabajo en la mañana, pero en la noche hago la etapa productiva en una empresa del Estado, pues bueno, ya eso es decisión ya del aprendiz, pero pues creo que no lo veo conveniente, ¿no? No, no daría el tiempo. Son 8 Ok. horas y 8 horas. Miren, para más información o más de pronto aclarar un poquito, les voy a dejar este video para que ustedes lo miren. Se llama Alternativas de la etapa productiva. Alternativas para el desarrollo en etapa productiva. Pasantía. La empresa debe garantizar un campo real de práctica, de acuerdo al programa de formación, según lo contemplado en el Decreto 055 del 14 de enero de 2015. La única obligación por parte del empleador es el pago de la ARL, el apoyo de sostenimiento es voluntario. Cumplir el compromiso de 8 horas diarias, 48 horas semanales por 6 meses. Cumplir el reglamento de la empresa y del SENA. Ser respetuoso, cordial, responsable y manejar siempre una buena actitud. Se debe diligenciar formato acuerdo de pasantía, el cual será suministrado por el líder de contrato de aprendizaje CGTS.
Proyecto productivo. ¿Qué hacer si tienes una idea de negocio relacionada con tu programa de formación? Debes solicitar autorización a tu coordinación académica para iniciar el proceso de formulación de un plan de negocio a través de la unidad de emprendimiento del CGTS. Esta se encargará de asignarte un instructor que te acompañe en dicho proceso durante el tiempo de duración de la etapa productiva. Una vez que tengas finalizado el plan de negocio, debes sustentarlo en un comité de evaluación quienes serán los responsables de avalar el proceso ante la coordinación académica para validación de la etapa productiva. Monitoría. ¿Qué es una monitoría? La monitoría es el conjunto de actividades mediante las cuales los aprendices seleccionados apoyan los procesos de formación a través de actividades complementarias. Actividades de los monitores. Los monitores realizarán actividades de apoyo para el fortalecimiento de las competencias previstas, bajo el liderazgo de los instructores SENA responsables de orientar y ejecutar dichos programas, con excepción de los monitores para apoyo al plan de bienestar aprendices, que estarán bajo el liderazgo del responsable de ejecutar en el centro de formación el programa de bienestar al aprendiz. Requisitos para ser monitor. Para participar en la convocatoria abierta para selección de monitores debes tener en cuenta: 1. Estar matriculados en un programa de formación en los niveles técnico o tecnológico. 2. Haber logrado como mínimo el 25% de los resultados de aprendizaje establecidos en el programa de formación. 3. Ser aprendiz SENA con una antigüedad mínima de 3 meses. 4. No tener medidas formativas, condicionamiento de matrícula, faltas académicas o disciplinarias. 5. Tener disponibilidad para ser monitor en los lugares requeridos por el centro de formación o en la institución educativa, y en los horarios previstos para ello. 6. No tener vínculos de parentesco el aprendiz con algún servidor público o contratista del respectivo centro, dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. 7. Preferiblemente poseer cuenta bancaria. Vínculo laboral. El vínculo laboral debe ser gestionado por el aprendiz, que garantice estar vinculado directamente con la empresa. El contrato suscrito debe estar relacionado a tu programa de formación. El único requisito es tener la copia del contrato, el cual debe contar con el tiempo de prácticas requerido por su programa de formación. Listo, ya con ese video les queda un poquito más claro acerca del tema de la alternatividad de la etapa productiva. ¿Alguna pregunta para eso? ¿O ya con ese video queda un poquito más claro? No, profe, está bien claro el video. Queda claro, profe. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a socializar el tema de las evidencias. Vamos a prestar mucha atención con lo siguiente. En la primera evidencia yo les hablaba de un cuadro sinóptico. ¿Ustedes saben qué es un cuadro sinóptico? Yo no. ¿Alguien que tenga un poquito de conocimiento acerca de eso, del cuadro? Profe, pues prácticamente lo que estoy mirando ahorita, pues prácticamente se puede decir que el cuadro sinóptico es como un organigrama, o sea, en el cual se va a colocar, por ejemplo, lo que estamos realizando nosotros, que es un técnico en operaciones comerciales retail. Ahí se van a hacer unas divisiones, por ejemplo, por decir actividad 1, actividad 2, actividad 3, y ahí se van a dividir las otras actividades, que, por ejemplo, si en la actividad 1 teníamos que hacer un crucigrama, entonces en esa actividad sale crucigrama 1, taller tal cosa. En el segundo, en el mismo crucigrama, llenar a hacer lista, algo así, lo que yo casi entender más o menos de lo que leí. Listo, sí tienen la idea. De igual forma, ahorita les voy a mostrar un recurso audiovisual en donde se les explica detalladamente qué es un cuadro sinóptico. Bueno, entonces miren, ¿quién me colabora con la lectura acá de la evidencia, por favor? Adelante. Darwin, adelante. Profe, ¿lo puede ampliar un poquito más? Déjame ver para ver si lo puedo ampliar. Listo. ¿Me confirmas?
Bueno, dice, en esta actividad se propone que el aprendiz identifique las alternativas para el desarrollo de la etapa productiva en un momento de la formación que le permitirá aplicar las resoluciones de problemas reales del sector organizacional. Los conocimientos, las habilidades y destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Luego de revisar el material del estudio relacionado con las actividades, el aprendiz realizará un cuadro sinóptico en el que se presentan las diferentes alternativas ofrecidas por el SENA para el desarrollo de la etapa productiva y sus principales características. Listo. Entonces, miren, gracias ahí, Darwin. Resulta y pasa que ustedes a través de una herramienta digital, ustedes van a presentar el cuadro sinóptico. ¿Sí? El cuadro sinóptico, ustedes van a hacer como una especie de resumen, un cuadro mental, un mapa mental. Sí, no es un mapa conceptual ni nada de eso, o sea, es un cuadro sinóptico. Ustedes para eso, aquí me dice que son 2 páginas. Usted lo puede presentar en una página, siempre y cuando el cuadro sinóptico esté bien detallado, ¿cierto? Miren que el cuadro sinóptico nos está hablando de las alternativas de etapa productiva. O sea, no nos está hablando de la formación profesional integral, no nos está hablando de los compromisos del SENA, nos está hablando de las alternativas de etapa productiva, contrato de aprendizaje, vinculación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas, dudas? Ahí dice que debe tener una extensión de 2 páginas. O sea, obligatoriamente debe tener 2 páginas. Pero mire lo que le acabo de decir. Si usted me lo define en una sola, pero bien detallado, no hay ningún problema. Yo se lo acepto. Listo. Listo. Vamos con la segunda evidencia. La segunda evidencia dice así. La inducción, o bueno, ¿quién me colabora con la lectura, por favor? Yo le colaboro, profe. Por Dice, favor. evidencia taller, la inducción ha llegado al final, se espera que esta etapa haya sido satisfactoria y que pueda continuar su formación de manera exitosa. En esta actividad de aprendizaje se propende que el aprendiz ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la inducción y se autoevalúe antes de iniciar con la etapa lectiva de su formación. Con el propósito de identificar los conocimientos adquiridos con relación a los materiales de estudio de todo el proceso de inducción, se propone que el aprendiz demuestre la apropiación de los conceptos de senología, reglamento, bienestar al aprendizaje, programa de formación, territorio, emprendimiento e investigación. Para ello se solicita que el aprendiz entregue un documento denominado Mi Programa de Formación que contenga ampliamente y en profundidad los temas mencionados y una reflexión en la que exprese con sus propias palabras los funcionamientos de la formación de proyectos de la entidad. Recuerde aplicar las normas de redacción, presentación y organización de la información. Para esta actividad es posible utilizar material que enriquezca la información solicitada, por lo cual no olvide realizar la citación correspondiente bajo la norma APA, séptima edición. Lineamientos para la entrega de evidencia. Primero, producto a entregar, taller Mi Programa de Formación y segundo, formato PDF. ¿Extensión de cuántos? 3 páginas. Muy bien. Entonces miren que aquí de pronto se los voy a poner un poquito más simplificado. Ustedes van a hacer un resumen que se llama Mi Programa de Formación. Ese resumen ustedes van a detallar claramente qué es, o sea, acerca de la formación que usted está cursando, en este caso, operaciones comerciales en retail. Va a detallar el tipo de formación que es, la metodología que se trabaja dentro de la formación
y el tiempo de duración de la formación. Van a hablar de pronto, nos van a hablar acerca de la institución, es decir, van a hablar del SENA, de sus símbolos, van a hacer un resumen de eso, y van a hablar del tema de la formación profesional integral. Van a hablar de esos componentes que hacen parte de la formación integral, de la formación profesional integral, que es la formación profesional integral y cada una de sus características. Y finalmente, pues resumirán en breve acerca de las alternativas de etapa productiva. Eso ustedes lo van a hacer con sus propias palabras, no hay necesidad de llegar a otra fuente, copiar, pegar y nada, con sus propias palabras, porque realmente lo que se busca es leer el resumen que usted ha hecho acerca de su programa de formación. Para eso ustedes tienen, o para eso lo tienen que presentar en formato PDF y con una extensión de mínimo 3 hojas, 3 páginas, ¿cierto? Entonces, esas son las dos actividades que hay que presentar. Primero, el cuadro sinóptico y segundo, el taller o resumen, mi programa de formación. Ahora, para terminar, les voy a compartir este video que se llama ¿Cómo organizar ideas? O sea, ¿qué es un cuadro sinóptico? Me hacen el favor y me confirman a través del chat del Teams. En esta ocasión miraremos qué es un cuadro sinóptico y cómo se hace. Primero hablaremos de la definición. Un cuadro sinóptico, también conocido como mapa sinóptico y diagrama o esquema de llaves, es una forma visual de resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Esta herramienta sirve para identificar la información más importante de un texto y así comprenderlo mejor. Es una técnica ampliamente usada para organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla, lógica y condensada. Se usa principalmente en el ámbito educativo como herramienta de enseñanza, pero puede también ser muy útil en el ámbito profesional o laboral, al permitir organizar ideas o conceptos que después se materialicen en proyectos. Ahora veamos la estructura de un cuadro sinóptico. Los cuadros sinópticos se caracterizan por la jerarquía que siguen, organizando la información en orden de importancia y relevancia. Esta estructura se desarrolla a partir de un tema principal, el cual funciona como ancla para organizar el resto del contenido. Generalmente, los cuadros sinópticos se presentan por medio de llaves y toman forma de diagramas. Las llaves en los cuadros sinópticos se utilizan como conectores de ideas para organizar la información en grupos y subgrupos de ideas. Hay ocasiones en que no se necesita usar llaves, en especial cuando se trata de otros tipos de cuadros sinópticos. A propósito, existen 3 tipos de cuadros sinópticos: de llaves, de diagrama y en red. La diferencia principal entre estos es la manera en la que presentan la información visualmente. Listo, ahí hago una pausa. Voy a retroceder acá un poquito y le voy a decir lo siguiente. En cualquiera de los 3 tipos usted puede presentar el diagrama. Si usted lo va a presentar en estructura, es válido. Si usted lo va a presentar en diagrama, es válido. Si usted lo va a presentar tipo red, es válido. Lo importante es que usted especifique la información de la alternatividad productiva dentro del diagrama. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, profe. Presentan la información visualmente. Los cuadros sinópticos de llaves son los más comunes y se caracterizan por su uso de llaves para organizar la información en ideas principales, secundarias y complementarias, como ya hemos mencionado. A continuación veremos cómo se hace un cuadro sinóptico. Para crear o hacer un cuadro sinóptico se debe identificar los subtemas que conforman nuestro tema de estudio, identificar también sus variables, relaciones y cualquier detalle que pudiera ser importante. La jerarquización adecuada se puede lograr al identificar palabras clave o conceptos breves, y a partir de este punto se empezará a ampliar el cuadro sinóptico. Es habitual poner el tema o idea general en la parte izquierda
centrado y después se van agregando las ideas principales, ideas complementarias o secundarias y después los detalles, jerarquizando o esquematizando en orden de importancia. En este sentido, la construcción de un cuadro sinóptico inicia con la revisión general de un tema, lo que permitirá identificar cuáles son las ideas principales, ideas secundarias y los datos relevantes. En esta fase es importante realizar un buen análisis y clasificación de las ideas. El siguiente paso es crear la estructura del cuadro sinóptico como tal. Existen numerosas herramientas con las que se puede realizar un cuadro sinóptico. Entre ellas tenemos Excel, Xmind, FreeMind o FreePlane. Excel es quizás la más básica. Tiene la ventaja de proporcionar mucho espacio por si tenemos que crear una jerarquía con muchos niveles y se puede crear las llaves fácilmente y ajustarlas de acuerdo a las dimensiones del cuadro sinóptico. Finalmente, mostraremos algunos ejemplos de cuadros sinópticos con diferentes temas. También le puede interesar el siguiente video. Listo, compañeros. Veo que Natalia tiene una preguntita. Natalia, buenas noches, cuéntame. No, profe, era ese raticos que era para leer. Qué pena. Ok, gracias. Camilo, buenas noches, cuéntanos. Profe, Canva ofrece la oportunidad de hacer el cuadro sinóptico. Claro que sí. Tanto Canva como Geniali ofrecen la oportunidad. Incluso tienen las plantillas para ustedes ya hacerlo directamente. Solamente es editar la información. ¿Pero es válido hacerlo por Canva? Válido. O sea, aquí a usted se le está colocando la opción de presentar el cuadro sinóptico. La herramienta que usted implemente es de su preferencia. Si usted lo quiere hacer en Word, si lo quieres hacer en PowerPoint, si lo quieres hacer en Excel, FreeMind, Geniali, Canva, Visme, Prezi, es válido. No hay ningún inconveniente. Profe, el taller de mi programa de formación, ¿ese taller también se debe presentar con fecha límite hasta el 28 de este mes? Sí, señor. Ambas evidencias, tanto la evidencia tanto la evidencia de cuadro sinóptico como la evidencia de taller, porque hacen parte de la actividad de aprendizaje 4. ¿Alguien más tiene alguna duda? Señor Darwin, adelante. Profe, la pregunta mía es, ¿ese que vamos a hacer sobre la alternativa es de la selección de etapa productiva? ¿Es el tema? Sí, claro. Como tal. Es que se llama así, alternativa de etapa productiva. Una que estaba leyendo ahorita que me sale una que dice alternativa de selección de etapa productiva. ¿Es la misma? Sí, viene siendo lo mismo porque cuando usted le da la alternativa, o sea, alternativa quiere decir usted tiene varias opciones para escoger. Sí, señor. Era eso. Ok. Isabel, buenas noches. Buenas noches. No, era para preguntar lo de Darwin, que el título del cuadro sinóptico era ¿cómo me voy a hacer? O sea, entiendo que cómo me voy a hacer la etapa evolutiva y como tiene como tres formas. Entonces, esa era Son esa. varias. Darwin sí. Son varias. De son Darwin, varias. Darwin la estaba diciendo, entonces ya era eso. Ah, listo, no hay ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Profe, no me quedó claro sobre dónde dice el taller. ¿Dónde lo encuentro? Sí. Porque bueno, El eso, taller un resumen listo. O taller, ¿no? es que taller resumen, o sea, así se llama la evidencia, taller resumen. Este taller ustedes lo encuentran directamente también en las evidencias. Ustedes se van a la plataforma. Si es eso lo que me estás preguntando, ¿verdad? O sea, ¿dónde pueden dar la... Listo. Bueno,
Se van a la plataforma y se van a la opción de evidencias. Tengo la evidencia 1, que es el cuadro sinóptico, evidencia actividad de aprendizaje 4, evidencia 1, y tengo el taller que dice actividad de aprendizaje 4, evidencia 2. Estas son las dos actividades que ustedes deben presentar. Ahora decir taller es simplemente el mismo resumen. No encontrar uno como una especie, bueno, yo estaba encontrar como una especie de cuestionario o algo así para desarrollar. No, es este. No, es este. No es que tenga que hacer un taller ni nada. O sea, ahí le está diciendo, resuma con sus propias palabras un documento que se llama Mi Programa de Formación, en donde usted especifique o hable acerca de la formación que está cursando, del tipo, la metodología, tiempo, acerca de la institución, acerca del SENA, acerca de lo que es la formación profesional integral y obviamente acerca de lo que es la alternativa de etapa productiva. Ese es el resumen que usted, o sea, en pocas palabras usted me va a resumir o ustedes me van a resumir en un documento todo lo que vimos durante la inducción. Palabras más, palabras menos. Ah, ok, gracias, profe. Listo. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, Isabel, cuénteme. Angélica. Bueno, ahí con las normas de que dice APA 7 edición, o sea que tiene que ir como primero nombre. Vamos a hacer algo. Por estar en fase de inducción, yo creo y considero que todavía el tema de las normas APA no lo manejemos, porque eso es un tema que vamos a ver más adelante porque es extenso. Entonces, preséntenlo un resumen de acuerdo a lo que ustedes consideren cómo debe ir la estructura del resumen. Es decir, no quiere decir que lo van a presentar todo desordenado, ni centrado, ni no, sino bien presentado. Sí, señor. Isabel, buenas noches. Listo. Si no hay alguien más que tenga alguna preguntita, pues muchachos, considero yo pues de que demos por terminada entonces la sesión del día de hoy. Profe, yo no sí sé tengo si una alguien más pregunta. tenga la pregunta. Dígame. Con relación de la clase pasada, el profesor nos dijo que miráramos los links de unas páginas que estaban ahí, entre esas una que era la agencia de empleo SENA, que nos escribiéramos. Yo estuve mirando y bueno, pues primero tengo un tipo de problema porque no me deja acceder, porque dice que tengo un correo y pues ese no es. Estoy mirando cómo solucionar ese problema. Y la otra pregunta es que dijo el profesor que colocáramos como si estuviéramos, bueno, que colocáramos en los estudios este curso, este técnico que estamos haciendo. Pero me dice que la institución SENA, cuando yo le voy a colocar SENA, me aparecen unas instituciones y no me aparece la sede de Magdalena, sino otras sedes. Búscalo como Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena. Profe, ya lo busqué así, o sea, porque entré a mirarlo. Y no te sale tampoco. Y no me sale, no. Salen, son otras instituciones y no. ¿Te sale SENA Bogotá? No, es que espera, pero no recuerdo. Si sale SENA Bogotá, ¿le doy ese? Si sale SENA Bogotá, dale ahí. Dale ahí porque de igual manera esa es la dirección general.